El 88.7% de la población peruana cuenta con la dosis o la vacunación completa para protegerse contra el COVID-19. Eso quiere decir que el resto de la población, o sea, el 11.3%, no lo ha hecho por miedo a los efectos secundarios, porque son ignorantes de repente en lo bien que le puede hacer, porque creen que no va a funcionar. Muy buenos días, tardes o noches, estimados compañeros. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes compartiendo estos temas tan importantes que nos protegerán en el trabajo. El tema que vamos a mencionar hoy es sobre el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Ustedes saben que en todo este tiempo de pandemia ha habido cambios en los planes, han habido muchos planes. Vamos a mencionar brevemente, como una línea de tiempo, los planes o los diferentes planes que han habido. Empezamos, por ejemplo, con la resolución ministerial 239-2020, que se hizo en abril. De ahí le siguió la 265-2020, que fue en mayo. La 448 también estuvo presente. Esa fue en junio. La 972, que se dio en noviembre. La resolución ministerial 1275-2021, con su directiva administrativa 321 MINSA, esa también se hizo en diciembre. Tuvimos también la 675-2022. Y por último tenemos la resolución ministerial 031-2023, MINSA, con su directiva administrativa 339, que habla sobre establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores. Vamos a mencionar una reseña histórica breve sobre cómo se originó el COVID y todo su desenlace. En diciembre del 2019 fue en Wuhan, China. El primer caso se dio en Perú el 6 de marzo. La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el 11 de marzo del 2020. El estado de emergencia se dio el 16 de marzo, acá en el Perú. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos del plan? Es reforzar las disposiciones vigentes con la finalidad de seguir manteniendo controlado el índice de contagio. Establecer disposiciones para un trabajo seguro en protección de los trabajadores y todas las personas que ingresen a nuestras instalaciones. También es garantizar los recursos generales para el cumplimiento del correcto funcionamiento del plan por parte del empleador. Ha habido un cambio en la nómina y el nivel de riesgo según la actividad. En la resolución ministerial menciona que se va a mantener los apellidos y nombres, los datos del trabajador, el puesto también, pero acá menciona una columna sobre el régimen laboral. Nuestro régimen actualmente es privado, es un régimen general privado. Se mantiene el tipo de documento junto con el número. La modalidad de trabajo también está en mención en esta nómina nueva, con este cambio, que se refiere a 3 puntos, que es presencial, remoto o mixto. ¿Cuál es la modalidad de trabajo que tenemos? En los factores de riesgo, sí o no, o sea, se refiere si tienen comorbilidades o un factor de riesgo importante que se debe mencionar. Por eso que tienen esas dos opciones. Si las tiene o no las tiene. Y en lo que es exposición al riesgo, continuamos con medio y bajo.
en el tema hotelero. También hay un punto más que habla del reinicio de actividades de reingreso y reincorporación con su respectiva fecha. Ahí menciona cuando el personal ha estado contagiado con COVID y ha reingresado a laborar después de su alta. Entre las disposiciones básicas para la vigilancia, prevención y control tenemos 7, más una más, que ayudará a mejorar el plan. La primera disposición es la vacunación contra la COVID. La medida de prevención más efectiva es la vacunación contra la COVID. Se recomienda que todos los trabajadores tengan sus vacunas completas, en la medida que ello aumenta las posibilidades de protección individual y poblacional contra el COVID. Los niveles de gestión del centro laboral y el Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo deben promover y facilitar la vacunación completa para el SARS-CoV-2 de todos los trabajadores. En la disposición 2 es asegurar la ventilación de los centros de trabajo, es evaluar las características físicas de cada uno de los ambientes del centro de trabajo, considerando entradas y salidas de aire, flujos de aire, fuentes de ventilación natural y artificial, entre otros. Hay que también tener ambientes adecuados, ventilados de forma natural, como espacio al aire libre, o ambientes con ventanas con un área de libre ventilación. Si no se contara con esta ventilación natural, se debe contar con un ambiente adecuadamente ventilado de forma mecánica. Eso es lo que dice el plan. En lo que es disposición 3, valoración de la actitud del trabajador previo al regreso al centro de trabajo, es identificar los riesgos de exposición del SARS-CoV-2 de cada puesto de trabajo según la directiva administrativa. Los trabajadores que retornen o reincorporen o se reincorporen al trabajo deben completar y presentar una ficha de sintomatología de COVID-19, que más adelante enseñaré cómo es el correcto llenado. De acuerdo a la evaluación, la actitud del trabajador con la del profesional de los servicios de seguridad y salud, realizará las recomendaciones para, si es que lo considera, reubicar al trabajador en el puesto de trabajo. Se han dado casos de que algún trabajador ha presentado unos efectos después de haber estado con COVID y no ha podido realizar su labor adecuadamente y han tenido que reubicar. El trabajador tiene la obligación de reportar al Comité de Seguridad y Salud si presentan síntomas relacionados a la definición del caso COVID. Esa es parte de lo que tenemos que hacer como trabajadores. Lo que le mencionaba sobre el correcto llenado de la ficha de sintomatología. Acá se mantiene en los datos del trabajador, el área, la dirección, el DNI, el número de celular. Acá también menciona la sensación de alza térmica, los dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del gusto, contacto con un caso confirmado de COVID, si están tomando algún medicamento o pertenecen, en este punto que dice pertenecen a algún grupo de riesgo para COVID, si marcan sí, quiere decir que deben describir cuáles. Puede ser que sea mayor de 65, que tenga cáncer, una enfermedad renal. Acá menciona también si tiene diabetes, el tipo de diabetes también, si sufren de obesidad, de repente hipertensión arterial, están embarazadas, etc. Eso lo menciona. Y si hay una comorbilidad o un factor de riesgo, grupo de riesgo, deben marcar sí y mencionar cuál. Se mantiene la fecha y la firma. En la disposición 4 de lavado o desinfección de
manos, seguimos contando con los 7 lavaderos y los 40 puntos de gel. Tiene el empleador que asegurar la cantidad, verificar que esté todo funcionando y que cuente con el papel toalla, el jabón líquido. Recuerden que siempre deben lavarse las manos por lo menos 20 segundos. En la disposición 5, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, como medida para asegurar ambientes saludables frente a la COVID, el empleador asegura las siguientes actividades para la sensibilización a los trabajadores. Realizar capacitaciones sobre el COVID para informarlos, para disminuir los riesgos de infectarse, sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de síntomas. También es educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de discriminación a los trabajadores en los casos sospechosos o confirmados. Informar de los beneficios de la vacunación en la prevención. Dichas actividades deben darse a la totalidad de los trabajadores. En la disposición 6, medidas preventivas de aplicación colectiva, se mantienen las reuniones de trabajo virtuales o capacitaciones. Dice que deben ser de preferencia virtuales y se va a mantener en el caso del hotel. Las mujeres gestantes y las mujeres que dan lactancia materna deben realizar trabajos de preferencia de bajo riesgo o aplicarse las disposiciones vigentes durante la emergencia sanitaria por COVID-19. En la disposición 7, medidas de protección personal, el empleador asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal. Implementa las medidas para su uso de implemento obligatorio en coordinación y según lo que determine el profesional de la salud, establecido como mínimo las medidas recomendadas por el organismo nacional e internacional, tomando en cuenta el riesgo de lo expuesto del trabajador para la exposición ocupacional. Por ejemplo, acá en este caso, ya saben que las mascarillas es opcional. Si no te sientes seguro, lo puedes utilizar. El trabajador también debe evitar las áreas donde haya aglomeración de personas durante su ida y retorno en el centro de trabajo. En la disposición 8, que es la adicional, es salud del trabajador en el contexto de la COVID-19. Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Cómo lo hace? Mediante el médico ocupacional, de manera permanente. O sea, si hay alguien que tiene un caso positivo y está en aislamiento, el médico le hará un seguimiento para ver cómo sigue esa persona hasta que salga de alta y considerará si lo tiene que reubicar o no según el puesto de trabajo. Las responsabilidades del cumplimiento del plan, ¿a quién le corresponde? A la gerencia, al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a los trabajadores en general. En el presupuesto para el cumplimiento del plan, se opta por mascarillas de forma opcional, los desinfectantes todavía los mantenemos, las barreras seguirán en el comedor del personal, junto con las señalizaciones en el área, en todas las áreas del que transite el personal. ¿Qué documentos aprueba todo esto? El acta de reunión extraordinaria, la acta de reunión ordinaria que se da una vez al mes y las reuniones del comité. Todo esto se habla en estas reuniones. Por último, bueno, lávate las manos, evita el contagio y la propagación del virus. Recuerden que es importante siempre protegernos. Muchas gracias.